podamos orar. Orar todas las noches durante toda la semana. Ya, claro, ya llegó el viernes, rápidamente es la última noche. Qué rápido se fue, ¿verdad que sí? Sí, y que podamos nosotros orar, interceder al Señor por las peticiones, para que sepan de que la actividad que ustedes hicieron ha sido tomada muy en serio aquí en la tierra, como también para con el cielo. ¿Verdad que sí? Vamos a arrodillarnos a medida que les sea posible a ustedes, y yo voy a poner mi mano acá para pedir por estas personas. Bendito Padre Celestial, es sábado, es viernes en la noche y entra el sábado, el día de reposo que tú has dispuesto para que podamos estar en comunión y crecer contigo. Oh, como nuestro cuerpo y ciclo natural ha estado esperando por este descanso, por este encuentro. Bendito sea tu nombre. Así como el pan de la mesa de la propiciación era cambiado todos los sábados, y el aceite en las pipas o en los brazos del candelero todos los sábados eran cambiados o rellenados. Así como se duplicaba el continuo sacrificio, en vez de uno en la tarde eran 2 animales, en vez de uno en la mañana eran 2 animales, se duplicaba la bendición en el día sábado. Humildemente te pedimos de que tú multipliques, que tú dupliques tu bendición sobre todas estas personas que te hemos presentado en estos papelitos en el altar de la intercesión. Donde quiera que ellos estén, oh Dios, aquí o a la distancia, puedan sentir la intercesión que hacemos a favor de ellos, para que tu Santo Espíritu sea con estos, los cuide, les bendiga, les prospere, les hable, les traiga convicción de la salvación a algunos si les es necesario, a otros, Señor, para sellarlos para la verdadera o el verdadero encuentro contigo cuando vengan las nubes de los cielos. Hay nombres aquí que han llegado a la mente de quien lo escribiera, porque les preocupa su condición física, le preocupa su condición mental, le preocupa su condición espiritual, su condición financiera posiblemente, o las decisiones importantes en la vida. Y te queremos pedir, oh Dios, que tú nos escuche y que bendigas a todas estas personas, puesto que te lo pedimos humildemente en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. En forma de repaso vamos a ir por alguna de las vistas del día de ayer. Lo bueno es que los temas que este servidor está compartiendo con ustedes está en YouTube, en el canal de videos que tiene nuestra iglesia de New Beginning. Ahí está. Así que yo lo estaba visitando en el día de hoy, y entonces me di cuenta de que ya muy fielmente se han puesto el video del miércoles, la presentación del jueves. La de hoy no se ha puesto porque todavía no le he predicado. ¿Verdad que sí? Porque no estamos saliendo en vivo. Ellos prefieren de hacerle unos ajustitos y ponerla bien completita. Y de ahí entonces, muchísimas gracias. Y de ahí entonces ustedes pueden tenerlo y compartirlo, porque algunos de ustedes, por las caritas nuevas que me doy cuenta, no han podido estar en algunas noches con nosotros, y de esa manera usted puede ver la serie completa. Y precisamente hoy le mandé un texto a un joven adulto que viene acá llamado Alex.
¿verdad? Con su esposa y con su bebecita en brazo, o ya puede caminar. Y le dije, hola amigo mío, ¿cómo te va? Yo sé que no has podido venir, pero nos estás siguiendo. Y dice, no, no sé por dónde. Y digo yo, ok, yo estaba explorando hoy, yo me encontré esto, estoy contento y ahí te lo voy a mandar. Ponte al día porque mañana lo voy a sellar a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana, cuando la iglesia ya esté abierta para venir a congregarnos, a las 10:13 a.m. por ahí. A mí me gusta ponerle horas que son inusuales. No le pongo hora pico, no le pongo a las 10 en punto o no le pongo a las 10:30. Yo a las 10:13. Y la gente, ¿pero por qué? Bueno, para llamarte la atención. A las 10:18 por ahí yo estaré hablando acerca de esto y es con el fin de que estén antes, ¿verdad que sí? Así que la pregunta que yo tengo para ustedes es la siguiente. ¿Quién tú crees que encontró el arca del pacto? ¿Fue Ron Wyatt, el arqueólogo adventista americano? Ok, caliente, 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 por ahí vamos. Vamos a ver si mañana a las 10, cuando yo vaya por ahí, a usted le pareciera, le confirmamos eso. Muy bien. O fue Meir Yehuda Getz. Es un rabí judío, ya pasó al descanso, pero este individuo tiene un tremendo testimonio que él dice que la encontró. O quizás fue Harrison Ford, el hombre de Indiana Jones, de la saga o de las películas, de la serie. Quizás fue él que la encontró mientras estaban filmando la película. ¿Verdad que sí? La hermana se ríe, no sé por qué. ¿Verdad que sí? Quizás fue él que lo encontró. Muy bien, muy bien. Entonces, otra cosa. Cuando encontraron el arca, si es que la han encontrado en el año 1941, mi hermana, en el año 1941, cuando se dice que apareció el arca del pacto, una preguntita clave para ustedes. ¿Está en el Gólgota? Yo sé que mi hermano va a decir amén, porque se alinea con Ron Wyatt lo que él dijo, ¿verdad que sí? Muy bien. Es en Gólgota, que es a las afueras de la ciudad de Jerusalén. Puse walls, it shouldn't be walls. Well, city walls, porque tiene una muralla, la muralla. ¿Será que está en Etiopía, como así dicen, unos descendientes, según la genética y el estudio genético, se dice que hay descendientes israelitas en Etiopía, desde que la reina de Saba fue a visitar a Salomón? Salomón le presentó todos los tesoros que tenía y la mandó con muchos tesoros, pero pareciera que además de haberla mandado con muchos tesoros en la mano, la mandó con algún tesorito también en ella. El que tenga oído entienda, ¿verdad que sí? La mandó con un tesorito en ella, con el fin de que eventualmente hay una tribu, descendencia de ellos. Y ellos dicen que están en Etiopía y tienen toda una historia alrededor de eso. Estará en Etiopía. Y otro es que está en Jerusalén. En Jerusalén, especialmente debajo de la muralla. Han habido varias cosas. Mañana encontraremos dónde posiblemente está el arca del pacto y quién fue de ellos tres quien aparentemente posiblemente la haya encontrado. Muy bien, ok. El arca del pacto. Hemos estudiado y le hemos dado todo el mayor énfasis a este mueble que usted puede darse cuenta allí. Esta es una de las réplicas más cercanas a lo que tienden a definir los antiguos, y entonces estamos buscándola. Estamos yendo en las narrativas de la Biblia. Cada vez que la Biblia dice que ella tuvo un asentamiento, nosotros nos detenemos un tantito y hablamos de lecciones espirituales que tienen que ver con ella. Lo lindo es que desde este mueble Dios dijo algo muy hermoso. Desde ahí, desde el arca, ¿qué voy a hacer? Todos juntos, desde el arca y a ti hablaré y desde encima del propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo ¿para quién? De Israel. O sea, que tenían la oportunidad de tener un contacto con Dios como lo tuvieron nuestros primeros padres. Dijimos de la composición de ella, dijimos que era llevada al hombro por los coatitas o los levitas especializados, y nos dispusimos caerle atrás al arca del pacto, y sabemos que fue construida en el desierto. Es interesante que Dios le pide a Israel, a su pueblo, que haga
un santuario, pero ellos no están en un lugar fijo, ellos no tienen industria, ellos no tienen minas, ellos no tienen orfebrería, ellos no tienen metalúrgica, ellos no tienen carpintería, pero Dios provee todo para hacer todo esto. Interesante, ¿verdad? En el desierto. Luego se asienta en un lugar que era la capital de lo que conocida en aquel tiempo era Palestina, ¿verdad? Entonces la ciudad o capital era ¿cuál? Número 2, ¿dónde lo sentamos? Ahí dice en la pantalla, en Silo. Muy bien, vengan conmigo, no me dejen solo. Mandaron a buscar por el arca de Jehová que estaba en Silo, se la llevaron a la guerra y por llevársela como si fuera meramente un objeto de amuleto de suerte. Muy bien, gracias. La mala noticia es que fue llevada cautiva o robada, fue llevada capturada a territorio enemigo y cabot es que la gloria de Dios, quédense con la palabra gloria, la gloria de Dios, la gloria de Dios, quédense, porque al final de mi tema voy a hacer una conexión con ella, la gloria de Dios, junto conmigo, la gloria de Dios, la gloria de Dios, muy bien. Así que aquellos que están pensando de que tienen que estar buscando consejería o dirección en estos tipos de artefactos y cosas a consultar, eso es una mera falacia o es una mentira, a menos que lamentablemente Satanás no utilice esa sección o esa conversación o ese diálogo para engañarles a ustedes con un mal espíritu, porque no es cierto que se consultan a los muertos. ¿Ya? La famosa Wicca, la gente que dicen tener un testimonio que en aquella hora de la madrugada con algunos amigos en el dormitorio o en su casa, en un lugar escondido y apartado y un viernes 13 y de noche y a tal hora de luna llena, etcétera, algo hizo y se movió entonces ese instrumento al punto de que formaron el nombre de un fulano, maten a fulano que fue el que dijo la mentira. Detalles así, inventos, ¿verdad que sí? Y usted dirá, pero yo lo vi que se movió. Sí, yo puedo creer que se movió. No lo movió Dios. Lo pudo haber movido un mal espíritu que sin darse cuenta usted estaba en un ambiente encantado y el espíritu malo estaba haciendo la suya. Cuidadito con ello. Así es que Dios le hace enjuicia a Filistia, a los filisteos, y es el tercer lugar que le encontramos. Después de ahí los filisteos la devuelven y la mandan ¿a dónde? A ver, de la Filistia lo mandan ¿hacia dónde? La devuelven al territorio de Israel y llegan a un pueblo que se llama Bet-Semes. Muy bien, hermana mía, tiene 5 puntos. Muy bien, está en Bet-Semes. En Bet-Semes entonces 2 o 3 personas murieron por estar de curiosos. 2 o 3 personas, ¿verdad? 2 o 3 personas. 50,700 hombres murieron en el pueblo por estar curioseando, queriendo saber qué era lo que había dentro de ese cofre especial. Ellos no aguantan tenerlo más y dicen, salgamos de esto. Entonces le envían más adentro al territorio de Israel, porque esto era un artefacto o un baúl especial o una arca que pertenecía al templo de Jehová, ¿verdad? Lo mandan ellos, ¿verdad? Después de 7 meses que lo tuvieron los filisteos, los mandan, la devuelven, ¿verdad? Y entonces dicen que en Kiriat Jearim, el quinto lugar que dijimos anoche, entonces ponen a alguien especial, ¿verdad? Que pueda cuidar de ella, a Abinadab, un sacerdote, y a su muchacho, a su hijo, que también era sacerdote, lo capacitaron o lo consagraron para que pueda cuidar de ella. Y allí pues pasó unos cuantos días. ¿Así es? 20 años. Esos son 2 décadas. A ver, 20 años atrás estábamos en el año 2000, ¿qué? 2006, ¿verdad que sí? En el año 2006 todavía teníamos nosotros casa llena, no teníamos nido vacío. Estamos hablando de 20 años atrás. Oh my goodness, cuántas cosas y cuántas veces ha llovido, ¿verdad? Allá en el norte donde yo me crié, por Michigan y Rhode Island y Connecticut, Massachusetts, decimos, de ahí ha caído mucha nieve. ¿Verdad que sí? Porque allá es la nieve, ¿verdad? Muy bien, entonces cuando la van a transportar después de 20 años, ¿qué pasó?
Y ella, pero el efecto, lamentablemente Usa por tocar el arca muere. Terminan llevándola a una casa llamada de Obed-Edom y por ende la dejamos ahí anoche. ¿Se recuerdan que la dejamos ahí anoche? Muy bien, muy bien. Estamos buscando el arca perdida. Tenemos que seguir su rastro y saber que después de ahí, ¿dónde le vamos a llevar? ¿Están conmigo ustedes? Muy bien. Yo quiero pensar que ustedes son un especialista ya en el asunto del santuario. Usted fácilmente puede decir, el arca fue construida en el desierto. Del desierto fue llevada a través del Jordán y fue asentada en Silo. Después de 40 años, dar la vuelta al desierto. Después de estar en Silo, fue a hacer guerra a Israel y cayó en las manos de los filisteos. De Filistia la devuelven para Bet-Semes. Y de Bet-Semes entonces la dejan en Kiriat Jearim. De Kiriat Jearim entonces es necesario dejarla en algún lugar, puesto que David dijo, no me la llevo para mi casa, para el monte de Sión donde él tenía su palacio. No me la llevo para mi casa. Buscan entre la gente y le dicen, la vamos a dejar en la casa tuya. Y anoche nos quedamos con esa inquietud. Si te dijeran que el arca del pacto no puede seguir en la pasarela o en la caravana y hay que dejarla en un lugar y te dicen a ti, venga con nosotros, que en su casa es que se va a quedar. ¿Qué impresiones tan fuertes tuviera uno pensando, cómo va a ser si esta es la que infligió tanto mal a los filisteos? ¿Cómo va a ser que esto fuera lo que hizo tanto mal a la gente de Semes? Esta es la que es suficiente, que con su refulgor puede romper murallas como eran las murallas de Jericó. Este es suficiente como que puede abrir o partir el río del Jordán, ¿verdad que sí? El río más importante que hay en Palestina. Y entonces, no, digan conmigo, no. Digan, no me la llevo. Y la dejaron con Obed-Edom. Ahora, algo interesante acontece allí. En 1 Crónicas capítulo 15, versículo 13, se dan cuenta de que yo no les he invitado a abrir las Santas Escrituras inmediato, porque como voy muy rápido, quiero que ustedes estén conmigo. Así es que dice, pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, dice David, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, y por cuanto no le buscamos según sus ordenanzas. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros. ¿Cómo era que se llevaba el arca del pacto? En los hombros, ¿verdad que sí? Ellos la llevaban. Era prohibido llevarla entonces en carruaje. Ahora, pregúnteme a alguien por qué era prohibido llevarla en carruaje. Si alguien me pregunta, yo lo digo. Hermana, ¿quiere saber? Bueno, mire, mi respuesta no es un insulto ni un maldecir. No. Que Dios me cuide porque estamos bajo oración que pedimos. Y estamos hablando de cosas de la Biblia. Pero mi respuesta es tan sencilla como esta. Porque Él quiso. Porque Él quiso. O sea, yo no tengo exactamente, ni me puedo armar en la Biblia la razón de por qué. No le he encontrado. Sépase que este servidor ama tanto la verdad del santuario que estoy predicando, que yo leo la Biblia con un marcador, porque yo subrayo todo lo que es relacionado con el santuario en la Biblia entera. Porque me encanta y Dios me va dando luz, armando aquí y explicando. Pero yo no he encontrado por qué. Y si no por qué, pues porque Dios no lo quiso revelar. Si Dios no lo quiso revelar, usted puede decir en palabra o lenguaje humano, es capricho de Él. Y al final de todo, ¿y qué si es capricho de Él? Pues Él puede hacer lo que Él quiera. En su soberanía Él pide o tira o abraza o expulsa o hace lo que Él quiera, ¿cierto? Entonces, hay varias cosas que yo no lo puedo forzar, simplemente si la Biblia no lo declara. Él quiso. ¿Sabrá Él la razón? Sí, tiene que saberla Él. Pero nos pidió a nosotros obediencia, independientemente sepamos por qué. Le dijo a Taré, al papá de Abraham, sal de Ur de los Caldeos. Y luego se lo dijo a Abraham, su hijo. Él no sabía exactamente porque nunca había ido allá, pero por la fe, le llaman el padre de la fe, él fue hacia allá.
o ellos fueron hacia allá. Padre, camina un tramo, dejando su parentela, y luego le dice a Abraham. Pues que te comento lo siguiente, ellos no sabían exactamente hacia dónde iban, pero llega un punto, es que tú no tienes que saber a dónde vas, tú lo que tienes que saber es con quién tú vas. Y si fue Cristo o Dios que te lo dijo, créeselo. Aquí estamos, ¿verdad que sí? Bien, las barras. Ahora, el arca del pacto, ¿dónde la dejamos? ¿Dónde está? ¿En la casa de quién? De Obed-Edom. Allá está. Y ustedes tuvieron que reflexión cuando llegaron a su casa. Si a mí me dieran el arca del pacto, ¿dónde yo lo voy a colocar en mi casa? En un lugar digno. ¿Y qué tanto esto modificaría mi vida entera? Mi relación con los demás, mi devoción para con Dios, el cuidado de mi vida. ¿Ok? Ahí lo dejamos. Ahora, yo tengo una noticia interesante para ustedes. Si tenían tanto miedo de llevarse el arca en el tiempo de David, ¿qué pasó cuando se llevó el arca a la casa de Obed-Edom? Pasando los días, la gente estaba mirando posiblemente para ver si escuchaban alguna historia de que un fuego fulminante se devoró a la familia. Quizás. Algunos se lo estaban mirando cuando caminaba saliendo de la casa para ver si cojeaba de algún lugar o de algún problema que estuviera teniendo, o iba a salir como si estuviera crippled, como si estuviera tullido, porque quién sabe lo que pasó cuando se llevó el arca a su casa. Sin embargo, el reporte llega de esta manera. Y le dicen al rey David, al que dijo, no me la llevo para mi casa, fue el reporte que le dieron fue lo siguiente: Rey David, sepa tú bien que han pasado los días, han pasado las semanas y han pasado 3 meses. Y los 3 meses nos dicen que Obed-Edom y su familia son súper bendecidos. Wow. Están felices, están contentos, están mucho más saludables, están mucho más dispuestos, tienen mucha mayor justicia en su caminar, obran para bien, son más devotos, son más felices, se comprenden mejor en la casa, la esposa y el esposo se aman mucho más, los niños son más obedientes, hay propósito en ese hogar, hay planes en ese hogar, han sido prosperados en todos los negocios que tienen, la gente les respeta, la gente le ama, miran a sus hijos en el comportamiento, dicen que cuando hablan con él es como hablar con ángeles. Este hombre en sus negocios cabal, este hombre ha prosperado grandemente, este hombre duerme con paz y con seguridad, no tiene ningún temor de ninguna mala noticia, este hombre hace el bien y todo el mundo le ama. Entonces el hombre ha sido prosperado. ¿Por qué ha sido Obed-Edom prosperado? ¿Por qué? Porque el arca estaba en su casa. Qué hermosa mujer, si yo estuviera soltero le enamorara. Esa es la mía. Pastor, gracias. Gracias. No, es que estamos media luz aquí, pastor. Yo decía, yo sé, tengo una silueta que me gusta. Sí, pastor, gracias. Viste, pero yo lo dije muy bien, si yo estuviera soltero. ¿No es que le enamoraría? Hermano, se me hace difícil predicar cuando ella está cerca. Sí. Sí. Está siendo bendecido el hombre y su familia. ¿Por qué? Porque eso fue el interés de Dios desde el principio. Dios no ha mandado el arca y su presencia para estar matando a la gente. Dios no está mandando esto para que la gente tenga tumores y tengan hemorroides como le pasó a los filisteos. Dios no mandó a esto para que tengan que llevarlo a la guerra y matar a ejércitos de tantos miles. Dios no mandó esto para que la gente cuando lo vea o se acerque sean fulminados. Dios no quiere ese interés. Dios quiere bendecir. Y Él dijo, háganme, por favor, háganme un santuario y yo voy a vivir en medio de vosotros y van a ver mi gloria, mi bendición. Los voy a prosperar y será la primera nación de toda la tierra. ¿Por qué? Porque el arca de Jehová, la presencia de Jehová, haría su asentamiento como una sucursal del cielo aquí en la tierra. Tú tienes que empezar a reconocer cuál es la actitud que tú tienes para con Dios y para con su llamado. Porque si lo tuyo es un temor
en vez de una alegría de comunión, tenés que empezar a preguntarte por qué te pasa eso. Si cuando Dios viene lo que quiere es traer la paz, la seguridad, la certeza, el sello de su amor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que nos está alejando? ¿Qué es lo que nos hace culpable? ¿Qué es lo que nos hace a nosotros que estamos fuera del proyecto de Dios? La palabra de Dios decía en los últimos capítulos de Deuteronomio, he aquí, pon atención a esto, dice el Señor, he aquí que si tú escucharas atentamente la voz de Jehová y pusiera por obra todos sus preceptos que hoy yo te mando, tú serás bendecido sobre toda la faz de la tierra. Oye esto, tu canasta de trigo y de cebada se multiplicará. Los animales se van a parir y multiplicarse mucho más. Tendrás el amor de tu mujer y el respeto de tus hijos. Tú harás negocio con el fin de que tienes tanto en abundancia que tú vas a prestar, hermano Gerson. Tú vas a prestar y no tienes para qué tomar prestado. Eso fue lo que Jehová dijo. Serás bendito entre todas las naciones. Y tú no serás la cola, sino que serás la cabeza. Y dirán de ti, benditos son aquellos los que aman al Señor. Eso es lo que Dios dice. Si tú escucharas atentamente la voz de Jehová, quiere decir que si tú tuvieras valor para con la presencia del Señor y con su amor, el cielo quiere poner en práctica todas las bendiciones de Deuteronomio que Dios le dio y profirió con su boca al pueblo. Ahora hay una advertencia, pero he aquí que si tú no escucharas la voz de Jehová ni pusieras sus preceptos por obra, he aquí que las enfermedades que mandé a Egipto te llegarán. He aquí entonces que yo pondré entonces hierro en las nubes con el fin de que no caiga ninguna gota de agua para tu cosecha. He aquí que tus animales no se van a procrear o multiplicar. Y he aquí que entonces serás la burla de todas las naciones. Tú tomarás prestado y estarás enfermo y serás entonces la cola y no serás la cabeza. He aquí que pongo delante de ti todas estas verdades, dice Deuteronomio. Pongo ante ti el camino de la vida o el camino de la muerte. Y le dice Moisés al pueblo, mas yo te recomiendo elegid la vida y viviréis. ¿Entendés? Es esto. ¿Por qué ha sido bendecido este hombre? Puesto de que él puso la voluntad de Jehová primero y le dio valor al proyecto de tenerlo en su casa. Todos aquellos que están aquí en esta noche, que hacen pacto con Dios de amarle, de seguirle y ser obedientes al amor de lo que Él ha manifestado, cómo no, Dios quiere poner su presencia en tu casa, en tu corazón, en todo lo que tú hagas. Irá delante de ti, irá detrás de ti, irá encima de ti y hará todo para que tú puedas ser bendecido y bendecida. ¿Estáis conmigo? Amén. Bendito sea el Señor. ¿Dónde hemos dejado el arca del pacto esa noche hasta ahora? Muy bien, vamos a mover el arca. El arca se mueve después de allí, clic, clic, clac, clac, me doy. Allá viene, sí, eso. En la casa de Obed-Edom la tenemos. Y aquí hay otro versículo que viene allá, ¿verdad? Se levantó, David volvió a reunir todos los escogidos de Israel, 30,000 hombres. 1 Samuel capítulo 7, versículo 2. Se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que le acompañaba para trasladar de allí el arca de Dios, sobre la cual invocado el nombre de Jehová de los ejércitos que tiene, no lo digo yo, léanlo por favor lo que dice en rojo allí. ¿Ve que yo no me inventé de que el arca del pacto era la sucursal del trono de Dios aquí en la tierra? La Biblia lo dijo. Ahí era el asiento de la presencia de Dios. Estamos. Después de la casa de Obed-Edom, quien ha sido bendecido durante los 3 meses que lo tiene, algo lindo y precioso acontece allí. Vamos a seguirle acá, clic, ok. Dice que fue 3 meses y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom en todo lo que él tenía. Ok, ¿qué sucede? Que David dice, pues entonces ahora sí que voy por ella. Claro, porque ya hubo un experimento. ¿Alguien sobrevivió? Y era porque el espíritu de profecía dice, le era necesario a David poner a su casa en orden porque habiendo pecado tenía temor de llevarse el arca consigo. No solamente era que estaba indignado con lo que le pasó a Usa,
es que él tenía miedo de llevársela. ¿Están conmigo ustedes? Ahí vamos. Después de ahí David la lleva, porque David tenía una devoción tremenda por Dios y quiere que la casa, que los artefactos y las cosas especiales de Dios tengan un lugar. Todavía no hay templo en Israel, así que nos ponemos una vez más el sombrero de arqueólogos y vamos detrás del arca perdida. David se trae el arca a un lugar llamado el Monte de Sión, donde tenía el palacio de David. David había construido un palacio allí y por lo tanto en ese Monte de Sión, que es el montecito que está, se lo voy a presentar dentro de poco. Dice que David tenía el interés que en el Monte de Sión se tuviera el arca. No en su casa del todo, pero sí en el perímetro por donde está el palacio. David fue tan lindo que lo que él podía hacer, ya que Dios le prohibió que hiciera un templo, David hizo lo siguiente, y esto es bien conocido como la tienda de David. No es que improvisa, porque improvisar es que toma esto, toma aquello, a ver qué sale. No, pero no es oficial, no es un templo. Y mira qué cosa interesante, porque el arca del pacto por décadas no estuvo junto con los demás muebles. En Israel se sacrificaba, en Israel se tenían las fiestas religiosas, en Israel se hacía todo el sistema del santuario, pero el arca del pacto no siempre estuvo con el resto, porque estaba en otros lugares que Dios no hubiera querido que estuviera rodando. David inmediatamente, con tanto cuidado, hace lo siguiente: hace una carpa o una tienda. Y en esa tienda, que él pensaba que era lo mejor que podía hacer, no tan primitiva ni tan sencilla como esta, porque los antiguos tenían unas tremendas carpas especializadas, hermosísimas, sólidas contra cualquier tempestad, pero vamos a hacerlo así en ilustración. Cuando David puso el arca del pacto en ella, se aseguró de él mismo mandar a 80 sacerdotes levitas para que estén día y noche alrededor del arca del pacto. 80. Entre eso, el gran levita cantor llamado Asaf, y entre eso, Obed-Edom, el mismo que también la cuidó por 3 meses. Y entre sus hermanos y otros levitas, 80 de ellos estaban continuamente tomando turnos sin dejar el arca. El arca no se adora. Sería una aberración ante Jehová de que alguien adorara el baúl especial, el cofre, el arca especial, sino era que ellos dirigían sus oraciones alrededor de ella, porque sabían que era Dios el que podía responder, y hablaban y bendecían a Dios constantemente. Ahora, pongan atención a esto. Hay 3 elementos que dice la palabra de Dios en 1 Crónicas capítulo 6, 4. 3 elementos que eran importantes, que David le pidió que ellos hicieran los 80 sacerdotes día y noche alrededor del arca. Les dijo lo siguiente: ustedes tenéis que recordar. ¿Recordar qué? Recordar constantemente y audible las hazañas, los milagros, los portentos, el amor, la ayuda de Dios, los milagros que Él ha hecho. Tenéis que recordarlo frecuentemente alrededor del arca del pacto. Elemento número 2. Tenéis que confesar. La confesión es de que nosotros reconocemos que somos polvo, de que hemos ido en contra de la voluntad de Dios y que necesitamos que Dios manifieste su perdón y gracia. Y si es posible llamar los pecados por nombre, dejarle saber a Dios: sí, Señor, yo envidio. Sí, Señor, yo tengo un rencor horrible. Sí, Señor, lamentablemente yo estoy en caminos que son de fornicación. Sí, Señor, tu pueblo ha ido pos de otros dioses ajenos. Oh sí, oh Señor, tu pueblo hace injusticia, le quita el derecho a la viuda y maltrata entonces a los huérfanos. Tu pueblo ha dicho mentira.
o ha ido en pos de cosas vanas? Elemento número 2, confesar. Elemento número 3 que David dijo que era necesario que hiciera alrededor del arca: alabar. Alabar constante a Dios. Alabadle, porque para siempre es su misericordia. Adoradle, porque Él es el Dios de dioses, si hubieran otros. Rey de reyes, el Dios todopoderoso. Reconocer que Él es el creador y alabarle. 3 elementos que no pueden faltar al verdadero culto de encontrarte con tu Dios. Tus oraciones no pueden nunca faltarle estos 3 elementos. Primeramente es recordar: Señor, yo estoy delante de ti sabiendo de que tú eres bueno proveedor, que tú nos ayudas, que tú nos bendices, que tú eres. Nos recordamos. Luego tiene que llegar un momento donde dice: Señor, perdónanos, contra ti hemos pecado. Y como dice el credo católico, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego y a ustedes, mis hermanos, que intercedan por mí ante Dios Todopoderoso. ¿Se recuerdan del credo? ¿Verdad que sí? Pues el credo está diciendo de que yo he pecado de pensamiento, de palabra, de obras y de omisión también. O sea, las cosas que hemos dejado de hacer que eran buenas hacerlas. ¿Ves? La iglesia de New Beginning, yo tengo algo para decirles a ustedes. Y espero que sea de parte del Señor y no simplemente mía. ¿Están listos? ¿Lo dejamos aquí o digo más? Mi pastor Martínez, hace unos años atrás yo tuve la oportunidad de conocer a esta linda congregación. Me dieron la oportunidad aquella vez de yo predicar el tema, y me recuerdo como ahora fue cuando a Herodes, según Lucas capítulo 12, le cayó gusanos. Y yo prediqué y hablé acerca de cómo el poder de Dios tiene la última palabra. Y eso fue lo que pasó con Herodes. Herodes era Herodes. Y Dios tuvo la última palabra. Y ese día que yo prediqué en New Beginning por primera vez, yo tenía una impresión tan fuerte que yo la expresé en el tema. Y era lo siguiente: tenéis que orar más. Orar. Y cuando yo recuerdo que en la narrativa de Hechos capítulo 12 yo estaba diciendo de que el pueblo estaba orando mientras que Herodes tenía a Pedro que estaba en la cárcel, y yo decía: si mi pueblo orara, yo escucharé de los cielos y bendeciré a tu tierra. Si mi pueblo orara. New Beginning, ustedes están en un ambiente interesante, están haciendo un proyecto que es fresco y es nuevo. Tenéis que orar. Y hoy, cuando estaba repasando el tema, me recordé de hace años atrás en el otro edificio, cuando estábamos allá al ladito de la 35, y me puse a pensar de que Dios me tenía eso desde que yo entré a New Beginning. Orar. Tenemos que depender más de la oración. ¿Ves? Vosotros tenéis una linda idea, unas impresiones espirituales de hacer una iglesia que tenga una respuesta. Una iglesia que sea alternativa o alterna, para que la gente que de una manera u otra encuentre afinidad o interés al proyecto que acontece aquí, a la música en vivo, al interés, a lo fresco de lo que es hacer iglesia. Aquellos que no están, muchas gracias, aquellos que están buscando un concepto especial o bonito o hermoso que abrazar, y no exactamente encuentran su lugar, su nicho en alguna iglesia que puede ser de manera de corte tradicional o convencional, como usted quiera llamarle, ¿verdad? Y lo digo con todo el respeto a los dos modelos. Pero vosotros que estáis en el interés de que el cielo le dé un patrón o un modelo hermoso, New Beginning, tenéis que hacerlo todo bajo oración. Por eso que la adoración no es un invento del ser humano. La adoración es Dios que dice dónde, cómo, por qué, por quiénes y cuándo. Usted lo busca en la Biblia, y cuando hay alabanza y adoración, no es un invento que el hombre creó por sí solo, no. Fue el Espíritu de Jehová que vino y los tomó, y por ende ellos hicieron el proyecto de Dios.
New Beginning tan hermoso y ustedes en este proyecto tan lindo de abrir las puertas a la comunidad, de hacer algo bonito, fresco, que conecte con las demás personas que están buscando algo diferente o algo refrescante. Les bendecimos porque estamos de acuerdo de que siempre tengamos opciones alternas, opciones lindas de cómo encontrarse con Dios, pero tenéis que hacerlo siempre dependiendo de la oración. De lo contrario, cualquier otra reunión que hagamos y no esté saturada o ambientada en la oración, es un encuentro social, no se remonta, no trasciende a espiritualidad. Y es la oración. 3 elementos. Tenéis que reestudiar sus encuentros aquí en este lugar, a sus cultos, sus servicios. Si en los servicios hay 3 de estos elementos cada vez que nos encontremos, porque Dios le dijo a David: yo quiero que alrededor de mi presencia el pueblo recuerde mis portentos, confiese sus pecados y alabe mi nombre. Estamos cerca de eso, ¿verdad que sí? Bendito es el Señor. Fuera de ahí está falto cualquier servicio o cualquier encuentro. ¿Estamos? ¿Dónde tenemos el arca? Díganme ustedes, en la narrativa. Lo tenemos en el monte de Sión, en la ciudad de David o en los predios de la casa de David. Él la puso en una tienda. Puso 80 sacerdotes que estuvieran haciendo esos 3 elementos. Pero David no podía dormir tranquilo. David amaba tanto a Dios y a su presencia que él quería hacerle un templo. Dios no se lo permitió. Lo permitiría hacerlo a su hijo Salomón, pero no a David. Y eso que era conforme al corazón de Dios. Y algo pasó. Entre los errores que David cometió, que la Biblia no lo oculta. ¿Por qué no oculta la Biblia los errores de David? Porque la Biblia no es una exposición ni una vitrina de gente perfecta. De hecho, la Biblia no es acerca de David, de Jeremías, Ezequiel, ni Daniel, ni de María, ni de Pedro. La Biblia no es acerca de ellos. La Biblia es de Dios interactuando, impactando, viviendo, alcanzando a esos María, Ezequiel, Daniel, Pedro, David. Es la historia de Dios. No es la historia de la humanidad con Dios, no, es la historia de Dios con la humanidad. Y no oculta los errores de David, a pesar de que sea mi personaje preferido de la Biblia. Y entre tantos errores que el pobre cometió, hay algo interesante que saber. David no era un hombre carnal que de vez en cuando jugaba a ser devoto, como nos pasa a algunos de nosotros. Que somos carnales y de vez en cuando, durante la hora del servicio, somos devotos, pero fuera de ahí no lo somos más. Pretendemos. ¿Ganamos punto con el cónyuge o somos partes de una comunidad en esa pretensión? ¿Digo más? ¿Te das cuenta? David no era un hombre carnal que de vez en cuando era devoto. Es al contrario. David era continuo devoto, pero como ser humano tenía algunos errores grandes. ¿Se dan cuenta la diferencia? Y yo prefiero ser en esa segunda declaración o descripción que en la primera. ¿Están conmigo? No les he confundido, ¿verdad que no? Allá vamos. Entre los varios errores que cometió grandísimos el pobre David, David dijo: yo creo que es conveniente que sepamos la cantidad de hombres que tenemos para la guerra. Por lo tanto, me dispongo a hacer un censo en el pueblo para saber cuántos soldados tenemos. Joab, que es su primo y capitán o general del ejército, le dice: no, mi señor, no hagas eso. Sería una ofensa contra Jehová, siendo de que la guerra no es de nosotros, sino Jehová que va delante de nosotros. No importa la cantidad que seamos, Dios puede matar a 600,000 hombres en una sola noche.
solamente porque le manda las avispas o simplemente porque Él les hace creer que están escuchando un ruido y entre ellos mismos se han aniquilado, como lo pasaron con los asirios. No, Señor, no lo cense el pueblo. David fue entonces muy ignorante y rebelde a la exhortación y mandó a censar el pueblo porque él quería saber cuántos hombres podían empuñar la espada, tirar lanza y podrían ir a la guerra. Joab no quería hacerlo, pero su rey lo mandó. Fue por todo el territorio de Israel, hizo un censo de todos los hombres que podían ir de edad de guerra y capacidad de guerra, y a Jehová eso le disgustó. Por lo tanto, Jehová hizo lo siguiente: le mandó una peste, dice algunas versiones, y en otras dice que lo que le mandó fue, a ver, clic, clic, clac, clac. Ok. Lo que le mandó fue un ángel guerrero de la muerte. El ángel está haciendo estragos y está acabando con el pueblo. Y mi pastor Martínez, ¿cuántos habían matado el ángel? Mi pastor Martínez. Iban por 30,000. Y no han salido a hacer guerra. No, ellos están en su casa. El asunto es lo siguiente: es que ha venido una peste, ha venido una maldición, ha venido que el ángel por donde quiera que pasa le está quitando la vida a hombres o a personas que tienen capacidad o edad o altura para ir a la guerra. Cuando David, que era un hombre misericordioso, se da cuenta del mal que ha hecho, desde su balcón él miraba a la gente muerta en las calles y empezó a llorar: oh Padre mío, ¿qué me diera a mí de que muriera yo en vez de tus ovejas? Porque fue por culpa de él. Así es que Dios, que es el que se inventa la adoración, porque el hombre no crea adoración por sí solo, le manda al profeta, y el profeta va donde David y le dice: David, ¿tú sabes cómo se puede trabajar esto? Si tú vas al lugar tal, habla con fulano de tal y me hace tal cosa, yo podría detener entonces esta mortandad. No fue David que se tuvo un sueño simplemente o se despertó con una tremenda creatividad. Dios puso el día, el lugar, con quién y cómo se iba a hacer para aguantar lo que era la mortandad. Así es que David hace obedientemente, por fin se hace obedientemente lo que le dijo el profeta o lo que Dios se mandó a decir a través del profeta. Y se fue entonces a nada más y nada menos que a una era, a una talita, a una hectárea, a una tarea, a un campo, a un rancho, a un lugar llamado Jeús. Y el que era el dueño se llamaba Araúna el Jebuseo. ¿Ok? Cuando está llegando por allá David, se da cuenta de lo siguiente: David tiene ojos espirituales y se da cuenta que el ángel de Jehová está cerca. Y posiblemente tomando a los muchachos de Ornán el Jebuseo, el dueño de la talita, posiblemente los baja a ellos con el fin de ver cómo burlan al ángel de Jehová, que si fuera un hombre estuviera totalmente cansado, jadeando de cansancio de cuántos miles y miles y miles y miles está quitándole la vida. Y la espada todavía está ensangrentada y caliente de tanto que la ha utilizado. David está asustado y Dios le dice: yo quiero que tú me hagas lo siguiente, que tú en ese lugar, en la era de Araúna o en el espacio, en el territorio de él, tú me hagas un altar, y que me hagas un altar allí para que entonces yo pueda encontrar paz contigo y no siga la mortandad. Así que cuando llega Araúna, yo me imagino que los dos están hablando así abajito para ver de cómo ellos van a burlar posiblemente el ángel de Jehová. Y empiezan a hablar y le dice: Señor David, ¿qué tú haces aquí, mi rey? Y él le dice: es que me fue a visitar el profeta y me dijo que era aquí que yo tenía que hacer un sacrificio para que se detenga esto, lo que está pasando. Entonces el hombre le dice: mi señor, yo estoy honrado que tú vengas a verme. De hecho, yo te voy a ayudar. Sí, ayúdame por favor, que tengo que hacerlo lo más pronto posible. Y entonces viene el dueño del rancho, le dice: yo te doy a ti en la tierra, te doy a ti las piedras para que haga el altar, te doy a ti el animal para que lo sacrifique, yo te doy a ti la leña y yo también te voy a dar la lumbre o te voy a dar la luz, el fuego, para que también tú lo puedas hacer. ¿Dicen ustedes amén?
¿Y sabe qué dijo David? Primera Samuel capítulo 24 y Primera Crónicas 21. Apúntelo para que lo revisen en la casa. ¿Ah? Y David le dijo, no. Pero mira. Esos son asuntos de vida y muerte y están abajaditos ahí en apretura, hablando y haciendo negocio. Y David le dice, no le daré a Jehová nada que a mí no me cueste. ¿Usted sabe la gente que hacen compromiso con lo que es ajeno? Con lo que no es suyo. Es más, ellos se enredan en asuntos financieros pensando de que usted va a terminar prestándole a ellos. ¿Sí o no? ¿No conocen ustedes gente que son así de mal puestos? David dice, yo no le doy a Jehová nada que a mí no me cueste. Que yo tenga que desprenderme. Que yo tenga que privarme de ello para que se sienta de verdad. Tiene que salir de mi sacrificio, de mi diligencia, de mis fuerzas, como él me lo pidió, yo lo voy a hacer. Y él le dijo, no, Araúna te lo voy a comprar según el precio justo de Jerusalén o del santuario. Te lo voy a pagar aún mucho más si es necesario. Pónmele precio. Araúna, que sabe que el asunto está bien difícil, dice lo siguiente, Señor, te lo vendo por 50 siclos de plata. Sacó el dinero, se lo dio, inmediatamente le compró todo comprado, le hizo el sacrificio y en el instante mismo que hizo el sacrificio del animalito que estaba quebrado y ahora en fuego, en ese mismo instante el ángel que venía arrasando con todo se ha encontrado con el sacrificio y en el sacrificio inmediatamente así, como dicen los muchachos en Aventureros y Conquistadores y Guías Mayores, about face. Mete la espada y hasta ahí se detiene toda la mortandad. Yo vi agua por aquí, ¿verdad que sí, Minilda? Bueno, aquí está. Ya. Gracias. La necesito. Pero hoy es viernes, no hay prisa para irse a casa. No, porque ¿qué más vamos a hacer? Mañana a las 10 en punto yo predico mi cuarto tema. Porque mañana vamos a ver de quién de estos tres personajes que yo le presenté al principio fue que la encontró. ¿Y dónde fue que la encontró? Y todo lo que pasó también. Sí. Mis hermanos, se detiene. Y en el instante cuando se detiene, David, yo quiero pensar que la cámara me va a seguir o tengo que subirme aquí arriba. Eso. Porque voy para abajo. Es para abajo que voy. Nilda, ellos me dijeron que eso es lo que lo hace más corto la narrativa. Sí, es dramatizarlo. Ya. David se da cuenta que el ángel se ha detenido. Y empieza con una reflexión profunda y se pregunta, ¿por qué Dios me mandó con el profeta a este lugar? Y mira alrededor a la derecha y a la izquierda y empieza a preguntarse, ¿por qué aquí? ¿Por qué aquí? Ya ese David, el pedacito, él lo compró por 50 siclos de plata. ¿Por qué aquí? Y el Espíritu Santo le revela algo a David. Levante la mano, ¿quiénes de ustedes han visto alguna vez un libro que se llama El conflicto de los siglos? ¿Okay? Muy bien. ¿Lo han visto alguna vez? Levante la mano, ¿quiénes de ustedes han regalado alguna vez un conflicto de los siglos a alguien más? Muy bien. Levante la mano, ¿quiénes han leído El conflicto de los siglos? ¿Se dan cuenta que están? Levante la mano, ¿quiénes han leído de tapa a tapa El conflicto de los siglos?
Hay más personas que lo han regalado que lo que lo han leído. ¿Usted regala cosas que no ha leído? Y si luego vienen y le preguntan cositas, oye, en el capítulo número 12 yo me encontré con esto, ¿qué tú entendiste? Y usted nunca lo ha leído. Aquí hay 200 conflictos de los siglos en aquel cuarto. Va a venir la iglesia de Marback a buscarlo. Este servidor lo trajo desde la conferencia. Y con esos 200 se completan 205,000 libros, conflictos de los siglos, que las iglesias en la conferencia de Texas el 25 de abril van a inundar todo el territorio, en inglés como en español. El conflicto de los siglos dice que era el lugar donde David estaba maravillado. Y dice de esta manera, Conflicto de los Siglos, capítulo 1, dice, comentando sobre el lamento de Jerusalén, ese lugar de el Jebuseo Araúna era el monte Moria, que todavía no se conocía como tal. Ni Jerusalén tenía nombre todavía. Era Jebús y Salem. Era el metroplex de ese lugar del sur de Palestina. Y y con el tiempo cambió. Salem era otro lugar. Y los dos juntos es Jerusalén. Es el metroplex, en la zona metropolitana que hace Jerusalén. Por tanto, ni siquiera el nombre lo tenían. Todavía era Jebús, el Jebuseo, donde estaba Araúna. Eso fue lo que él compró. Y en ese instante, en esa montaña, algo interesante dice la sierva del Señor. Dice, ese monte es el monte Moria, donde Abraham hizo la promesa de su hijo, dárselo a Dios. Y como un altar atado Isaac sobre el altar como emblema del sacrificio del Hijo de Dios, allí fue donde se lo habían confirmado al padre Abraham de los creyentes el pacto de bendición y gloriosa promesa del Mesías. En Génesis 22 dice que el monte Moria ahora es el lugar donde mismo estaba. ¿Se dan cuenta por qué Dios le pidió a David que a través del profeta que vaya a ese lugar? Porque ni siquiera los antiguos sabían que es el mismo lugar de padre Abraham. Iba a entregar a su hijo. Es el mismito lugar también, dice el Conflicto de los Siglos, que se llama Betel, que es donde Jacob, huyendo de su hermano porque le robó la primogenitura, dice que cansado en la noche duerme, pone una piedra de almohada y tiene un sueño, visión, y ve a los ángeles por una escalera subiendo y bajando. Y en ese mismo lugar que Dios le habló es el mismo monte Moria, donde David está ahora aguantando la peste o al ángel. ¿Ya? Luego también ese mismo lugar es la donde David compra al Jebuseo, Jerusalén. Es el mismo lugar donde se detiene el ángel de la muerte. Y hoy por hoy es el mismo lugar donde queda todavía la estructura, fundamento de lo que fue el templo. Porque entonces David se da cuenta de lo siguiente, que él acaba de comprar un lugar que es sagrado, que tiene que ser el lugar para construirle el templo a Jehová. Y todas estas cosas no estén en carpa ni rodando, porque van a ser una estructura fija. ¿Están conmigo ustedes? Ok, vamos a verlo de esta manera. ¿Les ayuda esta imagen de ver el monte que ustedes le llaman Monte Santo o donde le llaman Tierra Santa? No existe ninguna Tierra Santa. No es santa la tierra de Israel. El santo es Dios y ese es el lugar donde Dios se manifestó a los antiguos. Pero eso no quiere decir que el lugar sigue siendo santo. El que quiera conmigo ampliar sobre eso, eventualmente hablamos, puesto que Nindy y yo y unos grupos otros de amigos pudimos estar por allá y nos dimos cuenta de que eso dista muchísimo de lo que era el plan original de Dios hoy por hoy. Y se ha agravado ahora con la guerra que se tiene en estos días. Pero volviendo a la antigüedad, en ese lugar tan especial es el lugar. Cuando Nindy y yo estábamos allí y pudimos hacer lo siguiente, caminar por ese camino que parece que se va a caer. Por ese camino para llegar a la superficie del patio e ir allá, ¿verdad? A esa
plaza. Ahí nos quitan la Biblia porque los musulmanes no permiten la Biblia cristiana para poder dar la vuelta y ver desde afuera lo que es la mezquita de Onam o la roca del Duomo o el Duomo de la Roca que se tiene allí hoy, el segundo centro más importante de los musulmanes. Lo que usted ven de piedra para abajo de las paredes, esos son, ¿verdad? Ese es todavía el fundamento de lo que antes era el templo de Salomón, el templo de eventualmente cómo fue cambiando, y luego en el mismo lugar era que estaba también el templo de Herodes que hizo para congraciarse con los judíos. Siempre ha sido el mismo lugar y hoy es propiedad del mundo musulmán, y tienen allá donde estaba precisamente el lugar santísimo de Salomón, en el mismito lugar tienen a la roca del Duomo, o el Duomo que es la cúpula de la roca, porque ellos tienen una roca allí grandotota que les recuerda que en una roca Padre Abraham intentó entregar en sacrificio a su hijo. Sigue siendo el mismito lugar, ¿verdad que sí? El mismo lugar especial y consagrado. Díganme, ¿dónde tenemos ahora el arca? En el monte Moria. Ya no está en el monte de Sión, que era la montañita que está cerca del monte Moria. Ahora por fin va a estar en un lugar. En ese lugar que ha de estar, se va a construir el templo de Salomón. Llamado mal el templo de Salomón, puesto que era más bien el templo de David. A David Dios le dio un sueño, le dio visión, le habló y le dio los planos de cómo hacerlo. Así como se los dio a Moisés cuando hizo el tabernáculo del desierto, ahora David va a recibir las instrucciones para hacer el templo de estructura maravilla del mundo. Ese templo se construye 480 años después que ellos salieron de Egipto. Quiere decir que lamentablemente, aunque Dios le dijo a Moisés, hágame un santuario y yo habitaré en medio de vosotros, pasaron casi 5 siglos de que este mueble encontrara donde estar o permanecer seguro. 5 siglos. Ese templo lo hacen con toda la gloria como usted poco lo podemos describir. De tanta maravilla y enchapado en oro con una estructura preciosísima. Solamente las columnas del frente eran tan ricas y eran hechas de un material que era común, que era el bronce. Dice que el espesor y la grandeza de ellos era tanto que era incalculable en valor, precio o dinero lo que era, y no eran de oro, eran simplemente de copper o de bronce. El bronce era lo más sencillo, luego venía entonces la plata, luego venía el oro, y era del material más sencillo, y como quiera, era incalculable en dinero. El monte Moria, ahí se hace el templo. Ese día que fueron a dedicar el templo, hay tanta alegría, hay tanta gloria, hay tanto poder de Dios, y Dios está tan contento de que después que Salomón está dedicando el templo, pasa lo siguiente: Dios mismo manda fuego del cielo y Él es el que inicia o enciende el altar de sacrificio, para que sepan de que Dios estaba aplaudiendo y que estaba contento con lo que estaba pasando. En ese día se le sacrifican a Dios 22,000 bueyes. ¿Usted sabe lo que es sacrificar 22,000 bueyes? Y 120,000 ovejas en agradecimiento a Dios, al punto que son tantos los regalos y agradecimiento a Dios en ese día, que tiene Salomón que extender la fiesta por 8 días, porque no había un altar, por grande que lo volvieron a hacer, que no era así de pequeño, sino grandote como la cuarta parte de este lugar de tan grande.
Tuvieron que entonces extender la fiesta de inauguración por 8 días porque no daban abasto de tantos regalos que la gente se desbordó para traer al templo de Jehová. El lavacro, que era pequeño como este al principio, con solamente unos pocos galones de agua se llenaba para el lavamiento de los sacerdotes, se ha hecho tan grande que le cabe 180 barriles de agua, no galoncitos, barriles de agua, así de grandote, y descansándose en el dorso de todos esos, como usted puede darse cuenta allí, de todos esos animales bien labrados en bronce. Era una maravilla, era un espectáculo, era una cosa increíble. Entonces, aquí les tengo una pregunta. Ya que por fin el pueblo de Dios tiene un templo al Dios vivo y Dios se manifiesta de manera tan hermosa, ¿usted cree que eso ha arreglado la relación del pueblo israelita con Dios? Porque la palabra de Dios dice que ellos siguieron a dioses ajenos, no importándoles que Dios había hecho tantos favores con ellos. Es ahí donde yo quiero dejarles a ustedes con esto. ¿Cómo concluye el segundo libro de Crónicas en el capítulo 36? ¿Cómo concluye? Un lloro. A pesar de todo lo que Dios ha hecho. Miren cómo le devolvió el pueblo a Dios. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron su iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones que tenían alrededor de ellos, contaminando la casa de Jehová, porque no solamente hacían adoración a dioses ajenos y paganos, y mataban a sus propios hijos, que Dios nunca pidió tal sacrificio. Es que lo hacían simultáneamente mientras ellos también hacían la obra en el santuario, y ese sincretismo a Dios le lastimó o le incomodó. Contaminaron toda la casa de Jehová, la cual había santificado Dios para que este sea el lugar donde Él tendría su presencia. Y Jehová, el Dios de sus padres, les envió constantemente avisos por medio de mensajeros, los profetas, porque Jehová, Él tenía misericordia de su pueblo y de la morada santa que Él había dispuesto para Él estar con ellos. Versículo 16. Pero ellos se mofaban o se burlaban de los mensajeros de Dios, menospreciaban sus palabras, se burlaron de Él, de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya más remedio. Diga conmigo, y ya no hubo más remedio. Una vez más, y ya no hubo más remedio. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, en la casa de su santuario, sin perdonar a joven, ni virgen, anciano, ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Jehová, grandes y chicos, tenazas, garfios, velas, todos los utensilios de la casa de Jehová, los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todos se los llevaron a Babilonia. Quemaron la casa de Dios, derribaron el muro de Jerusalén, prendieron a fuego a todos sus palacios y destruyeron a todos los objetos de valor. 480 años esperaba Dios que se le hiciera por fin una casa para el arca, y menos de 480 años, 351, 352 años fue lo único que duró el arca del pacto dentro de un lugar seguro. Y el pueblo seguía con su maldad
y con su pecado, y le prendieron fuego. ¿Por qué le prendieron fuego a la casa de Dios? Porque de esa manera el fuego engastaba o derretía a todo el oro que tenía enchapado en todas las paredes y figuras, con el fin de que los malvados enemigos lo pudieran tomar en baldes o en recipientes y llevarse todo eso como botín de guerra para su lugar lejano de donde habían venido a hacer guerra. Destruyeron las puertas, se destruyó todo. Solamente funcionó por 371 años, porque el pueblo simplemente le dijo a Dios que no quería asociarse con Él ni ser santo. El arca del pacto solamente estuvo en el tabernáculo del desierto. Luego estuvo por tantos años en el templo de Salomón. Pero una vez que el templo fue destruido y se intentó eventualmente hacer en el mismo lugar otros templos, ahí nunca más hubo arca del pacto. Porque aunque dice la Biblia que Babilonia, Nabucodonosor se llevó los artefactos del santuario, nunca menciona que se llevó el arca del pacto. Es más, el arca del pacto tuvo que haber sido desaparecida antes para que la casa se pueda haber destruido. Porque estando el arca del pacto, la presencia de Dios, el edificio no se hubiera podido destruir. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en el comportamiento y en el rechazo del pueblo para con Dios era decirle: simplemente no queremos tu presencia y no queremos tu gloria. Llévatela, que no la queremos. ¿Ves? Durante estos días hemos compartido en la Biblia y de la Biblia acerca de cómo Dios ha estado persiguiéndonos para amarnos y para asegurarnos que volvamos de nuevo a su presencia, o al Edén o al paraíso. Si nosotros en nuestra actitud, respuesta o comportamiento le dejamos a Dios de que no nos importa ni nos interesa la propuesta que Él tiene para con nosotros, porque nos gustan más las cosas de este mundo, porque nos encantan más los placeres momentáneos de este mundo, creyendo que es mucho dejar todo esto para entregarnos con Dios y hacer una nueva vida con Él y esperar su segunda venida. Es lo mismo. Usted no podrá decir: mira qué malo eran los israelitas que menospreciaron a Dios, si en el día de hoy nosotros menospreciáramos a Dios. Aceptar al Señor Jesucristo, a ser bautizados, que es la limpieza de que nos tributamos a Dios para que Él pueda purificarnos, que el bautismo es el pasaporte de la entrada al cielo, que el bautismo es la oportunidad que nos da para ser socios con Dios y ser adoptados hijos de Dios de manera espiritual. El decirle que no a esas buenas ofertas de parte de Dios es lo mismo con decirle: yo no quiero tu gloria o tu presencia en mi vida. El templo fue destruido. Sin embargo, a pesar de eso, Dios manda a Jesús como un último intento para salvarnos. Digan conmigo: gracias, Señor, que el pastor Sergio no es Dios. Denle gracias a Dios de todo corazón, porque como ser humano, si me ha acabado con todo lo que yo le he dicho y con toda la presencia,
¿Tú crees que yo eventualmente le voy a dar mi gloria? La gloria que estaba aquí, ahora yo la voy a mandar en carne, en un bebé, en Cristo. Porque dice San Juan 1:14, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y vimos la santa Shekinah, y vimos su gloria, y vimos la presencia divina, y vino a decirnos, y vino a hablarnos la palabra, el camino, la verdad y la vida. Y vino a ser el verbo, la acción de Dios entre los hombres. Se encarnó con nosotros, vivió con nosotros. Ahora no como un arca, no de madera ni de oro, sino que Dios mismo dijo: voy a mandar lo más preciado que yo tengo en el cielo, que es mi Hijo, para que Él se haga carne y viva juntamente con ellos. Porque Dios, habiendo hablado muchas veces en otras maneras a los padres, a los profetas, ahora ya que no lo entendieron, dijo: me voy yo a convivir con ellos. Es que yo no le hubiera mandado al muchacho. Yo hubiera dicho que vivan ellos simplemente las consecuencias. Queridos míos, les prometí al principio que les iba a enseñar a mi familia. Rápidamente aquí, mi bella esposa que está aquí presente, y en medio nuestro a la derecha está nuestra hija Lisbeth, orgullo sano de nuestro corazón. Cómo la queremos esta niña. Le encanta cantar en la iglesia, ministrar. Tenemos a nuestro hijo precioso, yo le digo es mi hijo amado en quien yo tengo contentamiento, es mi Wesley, casado con Natalie, y nuestro nieto Diego. Y tuvimos la oportunidad de hace unos días atrás de cambiar la campaña evangelística en vez de la semana pasada a esta, porque nos nació nuestro segundo nietecito. Ninda está contenta con el Big Brother que lo tiene allí. Ese es nuestro muchacho precioso Diego de casi tres años, ¿verdad? Y nuestro recién nacido, entonces ahí le tenemos en los brazos con ellos. Si ustedes me preguntan cuál de estos hijos o de estos nietos yo voy a dar por ustedes o por la humanidad, sabiendo yo, siendo Dios, que aun cuando yo le he mandado todo esto, como quiera no les he importado, y que cuando yo le mande a mi hija o le mande a mi hijo a morir por ellos, o a mi nieto por ellos, me los van a matar. Me lo van a matar. El estudiar el santuario no es estudiar simplemente las dimensiones, los materiales, las posiciones y todos los códigos a descifrar. El estudiar el santuario es conocer a Dios, es conocer el corazón de Dios, es conocer el proyecto de Dios, es saber su amor, su deseo, su gran interés por salvarnos, es conocer de que eventualmente Cristo dice: ok, si no me entendieron, tengo que buscar la manera de cómo que me entiendan. Se hace carne y vive con nosotros. Queridos míos, estáis expuestos a un tema, a una explicación de hoy que te dice que la gloria de Dios se hizo carne a favor tuyo, y que aquel cordero que empezaba todo este caminar lo cumple todo con los brazos abiertos en una cruz, con el plan y con el fin de alcanzarte. Mira cuántas historias y ventanas yo he abierto a medida que el arca va de un lugar a otro. Pero habrá alguien que, permitiendo que el Espíritu Santo le ponga en perspectiva todo lo dicho, habrá alguien que se atreva a levantar la mano diciéndole: gracias, Señor, porque a pesar de que la humanidad ha sido mala, tu amor ha perseverado hasta alcanzarnos. ¿Hay alguien que levantar la mano? Bendito sea, bendita sea. Habrá alguien que no solamente levante la mano y dice: yo tengo que levantar mi cuerpo entero, porque yo tengo que decirle al Señor en adoración: gracias,
Gracias, gracias, porque sin merecerlo no tenía que haberte molestado, porque es que no valemos nada, que con una actitud tan absurda y con una actitud tan desobediente. Y dice Dios: sí, pero como quiera, con amor eterno te he amado y por lo tanto te he alcanzado mi misericordia. Y entonces el Señor, tú le dices: pero Señor, es que yo no tengo esa fuerza para hacerte fiel. Y el Señor dice: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y dice el Señor: yo te tengo esculpido en las manos, en las mismas manos, en las palmas de mis manos yo te tengo esculpido, porque Dios está mucho más interesado en salvarte que lo que tú mismo quieres ser salvado. Habrá alguien que no solamente levante la mano y que levanta su cuerpo, sino que se atrevería a dar un paso aquí más cerca del altar, más cerca de la presencia, diciéndole: si los judíos y la gente y la comunidad no quiso tu gloria, yo sí quiero tu gloria, yo sí quiero tu presencia, yo sí quiero estar contigo, yo sí quiero que tú me des de eso, yo sí quiero valorarla, yo sí quiero que entre en mi vida, yo sí quiero ver las bendiciones, porque las bendiciones que hay en la presencia del Señor es la siguiente. La bendición es que cuando Dios llega a la casa de Obed-Edom, a quienes le recibieron, y todos aquellos que le recibieron le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios, todos aquellos que le dan la oportunidad a Dios, entonces Dios dice: tu bendición viene, tu cuidado viene, y te voy a compartir lo que es mi presencia. Bendito Padre Celestial, en esta noche, perdónanos. Perdónanos. Confesamos delante de tu presencia que hemos tenido a poco el gran sacrificio del cielo para alcanzarnos y salvarnos. Hemos ido en pos de tonterías y de cosas vanas, en vez de lo eterno y lo especial y lo profundo y lo de siempre. Y en esta noche te queremos pedir perdón, porque en vez de abrazar ese amor, hemos abrazado mentiras, envidia, competencia, rencor, maldad. Y hemos recordado en esta noche, como lo hacían los 80 sacerdotes alrededor del arca, tus portentos, tus milagros, tu dirección, tus preceptos, tu palabra, tu presencia, tu amor. Por ende, nuestra presencia aquí al frente te alaba. Y así culminamos con los 3 elementos que tienen que tener un verdadero culto. Hemos confesado, hemos recordado, y ahora te alabamos, oh Dios. Te amamos, te queremos. Aleluya, hosanna, gloria a ti, al que era, al que es y al que ha de venir. Abrimos el corazón en ese instante, oh Dios, y te decimos que tu presencia pueda morar en nuestros corazones. Ilumina nuestra mente para que sea tuya, y nuestro caminar que sea en pos de santidad. Haznos en nosotros un santuario. Haz de nuestro cuerpo un templo del Espíritu Santo, donde tu asiento sea el trono en nuestros corazones. Nuestro vivir, nuestro hacer, nuestro caminar, todo lo que hagamos y digamos, Señor, sea según tu voluntad. Gracias por la reflexión de las Santas Escrituras. Que mis hermanos y hermanas, cuando vayan de vuelta a las Escrituras, ellos puedan darse cuenta de que esas narrativas tienen mayor brillo y mayor emoción, porque Dios nos ha hablado que nos quiere amar y rescatar. Señor, si en esta noche hay alguien que en el día de mañana es necesario hacer pacto nuevo con Dios a través de las aguas, nosotros haríamos la diligencia de que haya agua para un bautismo o rebautismo que tú hayas puesto en el corazón de mi hermano o mi hermana que está aquí presente o que estará escuchando este mensaje. Ya tu gracia se ha manifestado. Tú no tienes para qué hacer un milagro más para sorprendernos, ni llamarnos de otra manera para que escuchemos tu voz.
No tienes que hacer nada más, porque lo que hiciste en la cruz de Calvario es suficiente. Es de todo lo que estemos aquí, responder a ese llamado y entregarnos a ti. Eso de que si Dios me tocara, es que Dios no tiene que tocar a nadie ya hoy más, nunca más. ¿Por qué? Porque en la cruz de Calvario ya tú lo hiciste, Padre Celestial, todo. Los que estamos en deuda somos nosotros contigo, y en esta noche el que tenga que entregar su vida completamente a ti, por medio del bautismo, que hablemos y que hagamos los arreglos. Padre eterno, te amamos. Gracias. 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 En el nombre de Jesús. Amén.